Hablemos hoy sobre mascarillas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy no os traigo pues nada relacionado con la informática, ni ningún tipo de tutorial o similar. Hoy simplemente quería hablaros sobre una opinión personal que después de leer, mirar muchas noticias, pues me he creado mi propia idea sobre el uso de mascarilla y por qué en la televisión, en consumo, en el gobierno, en definitiva, por qué mm, aconseja un tipo de mascarilla y otra, ¿no? Y tengo mis dudas y mis opiniones personales. En este tiempo que estamos viviendo, pues evidentemente el distanciamiento social contra el virus es lo más efectivo demostrado con este confinamiento, ¿no? Ahora se están aliviando esa salida a la calle y demás, y se aconseja, que no se obliga, lo que es el uso de la mascarilla. Perfecto. Yo personalmente lo obligaría. ¿Pero por qué lo obligaría? Porque hay mucha gente que no cumple ese distanciamiento social. Salimos a la calle y muchos de vosotros seguro que veis cosas que no se deben hacer, incluso que no se pueden por la norma que estamos viviendo ahora mismo. Está prohibido hacer ciertas cosas que hay gente que le da igual, sigue haciendo esas cosas. Entonces, yo lo obligaría el uso de la mascarilla. Salir afuera a la calle ya tendría que conllevar el uso de esa mascarilla. Aparte, aparte de eso, eh, hay varios tipos de mascarillas. Eh, las mascarillas higiénicas, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas que, según la numeración, que protege más o menos, desde la FFP1 hasta la FFP3, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que opinar sobre esto? Bueno, consumo y el gobierno lo respalda, desaconseja el uso por la población en general de las mascarillas FFP2, FFP3. Eh, Eso es lo que no entiendo. Ahí es donde quiero dar mi opinión personal. ¿Por qué lo desaconseja? Porque veamos, dicen que la mascarilla higiénica es la que menos nos va a proteger, pero no solamente a nosotros si la tenemos puesta, sino también al que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque vamos a, así a voz de pronto decir que es simplemente una tela que tenemos delante de la boca o delante de nuestro orificio nasal también, ¿vale? Porque recordemos que una mascarilla bien puesta tiene que taparnos tanto la zona de la nariz por aquí arriba más o menos hasta por debajo de la boca, toda esta parte, ¿vale? Entonces, eh, esa mascarilla, si hablamos, si tosemos, si estornudamos, no sé, eh, cualquier cosa que pueda transmitir esas partículas, esas gotitas en el aire, eh, que haga que otras personas se puedan contagiar si nosotros estamos contagiados. Y no tiene por qué ser el coronavirus, puede ser un simple resfriado que también se puede contagiar de esta forma, ¿no? Entonces, si estamos sanos, realmente esa mascarilla higiénica tampoco nos va a prevenir que nos contagiemos si otra persona está enfrente nuestra, ¿vale? En un mundo ideal, si todo el mundo tuviésemos esa mascarilla, es posible que el riesgo se reduzca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero todo el mundo tiene que llevarla, cosa que no es así. Todo el mundo lo sabemos, por lo menos hasta donde yo sé, y por lo que se ve en la tele y por donde yo vivo en la zona, no todo el mundo lleva mascarilla. Y incluso sin llevarla hace cosas, como he dicho antes, que no están permitidas o no se debe hacer. Entonces yo esa mascarilla higiénica que están obligados ponerse toda aquella persona que va en transporte público, yo realmente yo la descartaría. Porque aunque yo esté cumpliendo en el transporte público con esa mascarilla higiénica, pienso que como es ese porcentaje de protección, tanto hacia afuera como hacia adentro, de esa protección, para la redundancia, es mínimo, ¿no? Entonces, yo estoy en un transporte público que ya se sabe que no en todo se extreman esas medidas de seguridad en cuanto al distanciamiento social.
Yo tendría miedo, ¿no? Yo creo que no es efectiva. Al final, si hay una persona que, aunque no lo sepa, esté contagiada en ese autobús, por ejemplo, puede contagiar a otras personas aunque lleve esa mascarilla higiénica. Luego pasamos a la mascarilla quirúrgica. Bueno, esa mascarilla quirúrgica defiende más contra el virus, pero según expertos está demostrado que protege más desde dentro hacia afuera, pero no tanto de fuera hacia adentro. Es decir, si yo tengo el virus y llevo esa mascarilla quirúrgica, yo no voy a poder contagiar, o por lo menos eso es lo que dicen los expertos. Pero si yo no tengo el virus y enfrente mía hay una persona con el virus, ya sea sin mascarilla o una higiénica que sí permite pasar a ciertas partículas, tengo un porcentaje de contagio hacia mí, aunque yo lleve esa mascarilla quirúrgica. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que existe otro tipo de mascarillas, las FFP. Con la FFP2, que llega hasta un 95% aproximadamente de protección de partículas, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿vale? Estamos hablando de una protección bastante alta frente a este virus, ¿vale? Entonces, no entiendo por qué Consumo, con el apoyo del gobierno, desaconsejan este tipo de mascarillas a la población en general. Eh, Es más, en Madrid, que en farmacias se está repartiendo ese tipo de mascarilla, se está criticando ese hecho. Yo esas cosas no lo entiendo. Sí puedo entender una pequeña parte. Si todo el mundo vamos a la mascarilla FFP2, es posible que realmente, y soy consciente de ello, esos sanitarios o personas de riesgo, etcétera, que realmente sí necesiten una protección más fuerte, a decirlo así, o una mayor protección, pues que se queden sin esa mascarilla porque el stock se rompa y al final pues esto es una pescadilla que muerde la cola, ¿no? Si todo el mundo va a poner esa mascarilla, el sanitario no la puede conseguir y tiene que seguir trabajando, pues se sigue provocando un contagio. Vale, hasta ahí yo puedo entenderlo. Pero seamos sinceros, si realmente para este virus no hay una cura, vamos a decirlo así, con una medicación, ¿no? Que vaya directamente a atacar a este virus, o por lo menos no ha sido publicado. Que yo sepa, ¿vale? Si sabéis algo, me lo escribís, tal, y lo investigo. Pero que yo sepa, todavía no tenemos una cura como tal. Y tampoco hay una vacuna que se pueda suministrar para que evitemos ese contagio del virus. Y todo esto que hablo, podéis en los comentarios de este vídeo, pues podemos hablarlo, ¿vale? Y podemos sacar, pues, conclusiones entre todos. Ya os digo que esto no es nadie científico y nada, esto es simplemente una opinión personal. Entonces, si en un mundo ideal, si todo el mundo lleva mascarilla, yo soy el primero que digo, con la quirúrgica, por ejemplo, bastaría. Porque si toda la población lleva la quirúrgica, toda la población se conciencia y lleva la quirúrgica, es muy complicado o se reduce mucho el riesgo de contagio. Porque lo tengas tú o no lo tengas el virus, la quirúrgica va a facilitar que el virus no salga hacia afuera. Entonces, si todo el mundo la lleva, solucionado. Pero sabemos que no es así. Hay un grupo de población que parece que no se entera. Parece que no se entera. Y por lo que veo, la mayoría de gente que no cumple con las medidas son gente joven. No digo que sea todo el mundo que incumple joven, no. Hay gente mayor que seguro también, pero por lo que veo yo, la gran mayoría es gente joven. Tenemos que, de alguna forma, concienciar a esa población. ¿Qué ocurre también en eso? Que sé que eso es, yo diría que imposible, porque tengo una percepción personal. Esto es como en la jungla, la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, eso es naturaleza selectiva, macho. Si aunque se dice en la televisión por activa por pasiva, aunque hay millones de vídeos ya por internet intentando concienciar a todo el mundo que haga las cosas bien, eh, no se hace. No se hace por una minoría, sí, pero esa minoría podría provocar rebrotes. Entonces, por favor, primero, seamos conscientes de lo que tenemos, ¿vale? Que es un virus bastante contagioso. Eso ya todo el mundo lo sabe.
Y si estás viendo esto y tú vas a la calle sin mascarilla, no es obligatorio, pero intenta no hacer cosas que no están permitidas. Intenta tener ese distanciamiento social. Si estás en un sitio que tiene ahora mismo en vigor la fase 1 y en otros que tiene la fase 2, que no digas, ay, bien, estoy en fase 1 o fase 2, que ya puedo salir, puedo hacer esto. Vale, ve a hacerlo porque está permitido, pero sigue teniendo ese celo. Intenta seguir teniendo ese distanciamiento. No porque abra el bar de la esquina que estabas deseando, macho, no tienes por qué estar sentado al lado de otra persona. Pon ese distanciamiento social. Que nos vamos al traste si no, macho. ¿Vale? Y al final todo el mundo quejándose porque hay que ver el confinamiento, que no tenemos la vida que teníamos antes. Pero es que eres tú también el responsable que esto sea así. ¿Vale? Y me explico. Si no remamos todos a la misma dirección, el problema al final es de todos. Aunque muchos de ellos remen en esa dirección. Entonces, volviendo a las mascarillas, yo creo que las FFP2, por mucho que lo digan que están desaconsejadas, mientras que haya personas que no cumplan con lo que tienen que hacer, creo que realmente son las más aconsejadas. Y si no la FFP2, porque quizás sea un porcentaje demasiado alto, si lo quieres ver así, al menos la FFP1, que son un poco más económicas y te protegen un 70%, que ya está por encima del porcentaje que te puede proteger una quirúrgica o incluso ya no hablemos de una higiénica, ¿vale? Así que yo, si estuviese en mi mano, dejaría de producir en gran medida, no digo a cero, pero sí producir en gran medida las mascarillas higiénicas y quirúrgicas y fabricaría por millones mínimo la FFP1 continuando con la FFP2. Porque así, mientras que haya gente que no cumpla, la población podrá estar protegida. Y no diría que no está aconsejado o que no está recomendado para todo tipo de población. Es mi opinión personal. Así que nada, dicho esta opinión personal, podemos hablarlo por los comentarios y sacar nuestras conclusiones. Vale, y nada, pediros como siempre, pues que me deis un like si te gustó este vídeo. Adiós.